Hola, mucho gusto, este es mi primer video en mi canal, espero que les guste. Prólogo: El niño y las piezas del tablero. La mayoría de las personas creían que Harry Potter era un niño afortunado. Después de todo, había sobrevivido a la maldición asesina del mago más temido de la época. Los periódicos mágicos lo llamaban el niño que vivió. Los adultos susurraban su nombre con admiración. Las familias mágicas brindaban por él durante las celebraciones. Pero Harry Potter nunca había conocido esa suerte. A los 10 años, vivía en una pequeña alecine bajo las escaleras de una casa en Privet Drive. Era un lugar oscuro, estrecho y silencioso. Los Dursley no hablaban mucho con él, a menos que fuera para darle órdenes. Con el tiempo, Harry aprendió una lección importante. Las personas rara vez decían lo que realmente pensaban. Su tío Vernon sonreía frente a los vecinos y gritaba cuando cerraban la puerta. Su tía Petunia afirmaba que todo era por disciplina mientras escondía cualquier cosa que pudiera darle felicidad. Y Dudley fingía inocencia cada vez que rompía algo y culpaba a Harry. Por eso Harry observaba, siempre observaba los movimientos de las personas, las palabras que elegían, los silencios que dejaban entre frases, las miradas que creían que nadie veía. Era un hábito que había desarrollado para sobrevivir, porque cuando uno era pequeño e indefenso, la información valía más que la fuerza. Aquella tarde estaba sentado junto a la ventana de su escuela. El resto de los niños corría por el patio. Harry sostenía un libro prestado de la biblioteca. No le interesaban demasiado los juegos. Los juegos tenían reglas simples. Las personas no. Las personas eran complicadas. Y eso las hacía interesantes. Potter. Harry levantó la vista. Su profesor lo observaba desde el escritorio. ¿Qué estás leyendo? Harry cerró el libro. Historia. ¿No te aburre? No. El hombre arqueó una ceja. ¿Por qué? Harry pensó unos segundos. Porque la historia siempre se repite. Si sabes cómo ocurrió una vez, puedes adivinar cómo ocurrirá la siguiente. El profesor permaneció en silencio. Harry volvió a su lectura. No vio la expresión extraña del adulto. No era la respuesta que esperaba de un niño de 10 años. Aquella misma noche, a kilómetros de distancia, otro hombre observaba una fotografía. Albus Dumbledore contempló la imagen de un niño de cabello negro y ojos verdes. Harry Potter, la pieza más importante del tablero, la esperanza del mundo mágico, o el sacrificio que algún día tendría que hacerse. Dumbledore cerró los ojos. Había tomado decisiones difíciles durante toda su vida, y sabía que tendría que tomar muchas más, porque la guerra no había terminado. Nunca había terminado realmente. Mientras tanto, en una celda oscura de Azkaban, un hombre demacrado abrió lentamente los ojos. Sirius Black. La mayoría de las personas creían que estaba loco, pero Sirius aún recordaba a James, recordaba a Lily, y recordaba la promesa que nunca había podido cumplir: proteger a Harry. Las olas golpearon los muros de la prisión, y por primera vez en muchos años, Sirius sintió una pequeña chispa de esperanza. Algo estaba cambiando, lo presentía, y cuando llegara el momento, haría cualquier cosa para recuperar al hijo de su mejor amigo, aunque tuviera que enfrentarse a todo el mundo mágico, aunque tuviera que enfrentarse al propio Albus Dumbledore, porque algunas guerras comenzaban mucho antes de que las personas fueran conscientes de estar luchándolas, y la de Harry Potter apenas estaba comenzando. Harry Potter y la serpiente de la luz, capítulo 1, las cartas de Hogwarts. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana. Harry Potter ya estaba despierto. No necesitaba un reloj para levantarse. Después de 10 años viviendo con los Dursley, su cuerpo había aprendido que dormir unos minutos de más significaba recibir un grito de su tío Vernon o un golpe en la puerta por parte de Dudley. Se incorporó lentamente en el pequeño colchón dentro del armario bajo las escaleras. No hizo ruido. El silencio era una habilidad tan importante como respirar. Abrió la puerta con cuidado y escuchó. Nada. Solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj del comedor. Subió las escaleras sin hacer crujir los peldaños. Conocía cuáles evitarlos. Había aprendido cada rincón de Privet Drive número 4 como un prisionero aprende los límites de su celda. Mientras preparaba el desayuno, Vernon entró en la cocina. ¿Ya está listo el tocino? En 2 minutos. No levantó la vista. Nunca lo hacía. No por miedo, sino porque mirar demasiado a alguien podía interpretarse como un desafío. Y Harry había aprendido que los desafíos solo traían castigos. Petunia apareció poco después. No olvides limpiar las ventanas cuando vuelvas de la escuela. Sí, tía Petunia. Dudley bajó bostezando. Tomó la mejor porción del desayuno sin siquiera mirar a Harry. Era la rutina de todos los días.
Y las rutinas eran útiles. Las rutinas permitían predecir a las personas. Harry no odiaba a los Dursley. El odio era una emoción que consumía demasiada energía. Prefería observarlos. Había llegado a varias conclusiones. Su tío Vernon reaccionaba mal cuando se sentía ridiculizado. Petunia actuaba movida por el miedo. Dudley buscaba la aprobación de sus padres más que cualquier otra cosa. Conocer esas debilidades hacía que los días fueran más sencillos. No cambiaba su vida, pero evitaba problemas. En la escuela tampoco era un niño común. Mientras sus compañeros corrían detrás de un balón, Harry permanecía sentado bajo un árbol leyendo un viejo libro de historia. No era especialmente interesante, pero los libros tenían algo que las personas no mentían por vergüenza. Si un libro estaba equivocado, era porque alguien se había equivocado antes. Las personas, en cambio, podían mentir incluso cuando no era necesario. ¿Por qué siempre estás leyendo? Harry levantó la vista. Era una niña de su clase, no recordaba su nombre. Ella señaló el libro. Debe ser aburrido. Harry cerró el volumen. No tanto. ¿Y qué tiene de divertido? Pensó unos segundos. La gente siempre cree que las guerras empiezan por una gran razón. La niña frunció el ceño. No es así, casi nunca. Empiezan porque muchas personas toman pequeñas decisiones equivocadas durante mucho tiempo. Ella lo miró confundida. Hablas raro. Harry sonrió apenas. Eso dice mi profesor. La niña terminó alejándose para reunirse con sus amigas. Harry volvió a abrir el libro. No le molestaba quedarse solo. La soledad era conocida, y lo conocido resultaba cómodo. Aquella tarde ocurrió algo extraño. Cuando regresó a Privet Drive, encontró a Vernon discutiendo con el cartero. Debe de haber un error. El cartero levantó un sobre. Está dirigido a Harry Potter. Vernon se puso pálido. Aquí no vive ningún Harry Potter. Harry observó desde la puerta. Mintió demasiado rápido. Eso significaba que esperaba aquella carta. Interesante. Vernon tomó el sobre casi arrancándoselo al hombre y cerró la puerta de golpe. Harry fingió no haber visto nada, pero lo había visto todo. Durante la cena esperó. Vernon estaba inquieto. Petunia apenas hablaba. Los dos intercambiaban miradas constantemente, ocultaban algo, y era evidente que tenía relación con aquella carta. Harry decidió no preguntar. Si había aprendido algo viviendo con los Dursley era que las respuestas llegaban antes cuando las personas creían que nadie estaba buscando. Esa noche, mientras limpiaba la cocina, escuchó voces desde el salón. No podía distinguir todas las palabras, solo algunas. No puede demasiado pronto Dumbledore. Harry dejó de mover el plato. Dumbledore. Nunca había oído ese nombre, lo memorizó. Los nombres tenían poder. Quien conocía a un nombre podía empezar a buscar respuestas. Cuando todos se durmieron, Harry volvió silenciosamente al salón. La chimenea estaba apagada. El cubo de basura seguía allí, lo abrió despacio. Después de unos segundos encontró varios trozos de papel rasgados. Los reunió sobre la alfombra. Faltaban partes, pero pudo leer algunas palabras. Harry Potter. Armario bajo las escaleras. Privet Drive número 4. Y, en la esquina superior, un sello de cera con una gran H rodeada por un león, una serpiente, un águila y un tejón. Harry observó el emblema durante largo rato. No entendía su significado, pero sí comprendía una cosa. Alguien, en algún lugar, sabía exactamente dónde dormía. Y eso significaba que su vida escondía secretos que los Dursley llevaban años intentando ocultar. Con mucho cuidado volvió a dejar cada pedazo de papel donde lo había encontrado. Si Vernon descubría que alguien había revisado la basura, cambiaría su comportamiento, y Harry aún necesitaba seguir observando. ¿Por qué una partida no se ganaba haciendo el primer movimiento? Se ganaba entendiendo primero cómo pensaban todas las piezas del tablero. Harry apenas durmió aquella noche, no porque estuviera asustado. El miedo era una emoción que había aprendido a controlar desde muy pequeño. Lo que no podía controlar era la curiosidad. Una carta. Alguien conocía su nombre completo. Alguien sabía exactamente dónde dormía. Y, por la reacción de los Dursley, aquella persona representaba un problema. Mientras permanecía acostado en el pequeño armario bajo las escaleras, repasó cada detalle en su mente. Vernon había intentado quitarle la carta al cartero antes de que él pudiera verla. Petunia había palidecido al escuchar el nombre de Dumbledore. Los dos habían actuado como personas que llevaban años escondiendo un secreto. No era una reacción improvisada, era miedo. Y el miedo siempre tenía una causa. Harry cerró los ojos. No tenía sentido formular hipótesis sin información suficiente. Necesitaba más datos. Nada más.
A la mañana siguiente, el sonido del buzón interrumpió el desayuno. Clac. Harry levantó la vista apenas un instante. Vernon dejó caer el periódico. Petunia apretó con tanta fuerza la taza de té que sus nudillos se volvieron blancos. Nadie habló. Vernon caminó rápidamente hasta la puerta. Cuando volvió, llevaba 5 sobres exactamente iguales. Los dejó sobre la mesa. Harry fingió seguir comiendo. No preguntó, no mostró sorpresa. Simplemente observó. Vernon rompió cada sobre sin leer más de 2 líneas y los arrojó al fuego de la chimenea. Las llamas consumieron el papel en cuestión de segundos. Si vuelve a llegar otra carta, la quemaré también, gruñó. Harry inclinó ligeramente la cabeza. No era una amenaza dirigida a él. Vernon estaba hablando consigo mismo. Intentaba convencerse de que aquello terminaría quemando unas cuantas cartas. Las personas hacían eso cuando perdían el control. Durante el camino hacia la escuela, Harry repasó mentalmente una lista. ¿Qué sabía realmente? Muy poco. Existía alguien llamado Dumbledore. Existía un hogar cuyo escudo tenía 4 animales. Alguien quería comunicarse con él. Los Dursley querían impedirlo. Todo lo demás eran conjeturas. Y las conjeturas podían ser peligrosas. Su profesor de ciencias solía decir que una conclusión sin pruebas era solo una opinión. Harry estaba de acuerdo. Ese mismo día decidió probar algo. Al regresar de clases encontró a Petunia regando las flores. Tía. Ella apenas levantó la mirada. ¿Qué? ¿Quién es Dumbledore? El efecto fue inmediato. La regadera cayó al suelo. El agua comenzó a empapar el césped. Petunia permaneció inmóvil, durante apenas 2 segundos. Pero para Harry fueron suficientes. La sorpresa fue auténtica, no fingida. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Harry respondió con calma. Lo oí anoche. Ella respiró profundamente, demasiado profundamente. No vuelvas a mencionarlo. ¿Es Amelia? No. La respuesta salió demasiado rápido. Petunia cerró los ojos. Había cometido un error. Harry lo notó enseguida. Las personas respondían con demasiada velocidad cuando ocultaban algo. Entonces, olvídalo. Entró en la casa cerrando la puerta con fuerza. Harry observó el agua correr lentamente por el jardín. No había obtenido una respuesta, pero sí una confirmación. Dumbledore era importante, muy importante. Aquella noche llegaron 12 cartas. A la mañana siguiente, 27, después 40, luego más de 100. Parecía imposible. Las cartas aparecían en el buzón, debajo de la puerta, por la ventana de la cocina e incluso entre los periódicos. Vernon estaba perdiendo la paciencia. Harry, en cambio, comenzó a notar algo curioso. Todas estaban dirigidas exactamente a él. No había errores. Una sola. Quien enviaba aquellas cartas sabía perfectamente dónde estaba, y parecía decidido a que las recibiera. Eso significaba que el remitente también conocía a los Dursley, o, al menos, sabía que intentaban impedir la entrega. Era como observar una partida de ajedrez entre 2 jugadores invisibles, y él era la pieza situada en el centro del tablero. Lo curioso era que ninguno de los dos parecía preguntarle qué deseaba hacer. Harry no disfrutaba siendo una pieza, prefería ser quien moviera el tablero. El sábado por la mañana, Vernon tomó una decisión inesperada. Empaquen todo. Petunia levantó la vista. Ahora mismo. ¿Y la casa? No importa. Harry observó en silencio. Aquello no era una reacción racional, era desesperación. Una persona solo abandonaba su hogar cuando creía que el peligro era mayor que las consecuencias. Mientras Dudley se quejaba por tener que guardar sus juguetes, Harry preparó una pequeña mochila. No llevaba muchas cosas. Un cambio de ropa, un cuaderno viejo, un lápiz y un libro. Los libros siempre resultaban útiles. Nunca sabía cuándo necesitaría consultar algo. Horas después viajaban por carreteras desconocidas. Vernon no dejaba de mirar por el retrovisor, como si esperara que alguien lo siguiera. Harry observó el paisaje pasar junto a la ventanilla. No preguntó a dónde iban. Si Vernon no lo sabía, preguntarle era inútil. Y si lo sabía, tampoco respondería. A veces, el silencio ofrecía más respuestas que las palabras. Mientras el automóvil avanzaba bajo un cielo gris, Harry apoyó la cabeza contra el cristal. Por primera vez en muchos años sintió que algo estaba cambiando. No sabía qué era, no sabía si sería bueno o malo, pero tenía la certeza de que, muy pronto, las preguntas que llevaba toda su vida haciéndose comenzarían a encontrar respuesta. Y cuando eso ocurriera, prometió en silencio una sola cosa: no permitiría que nadie decidiera su destino sin que él tuviera la oportunidad de elegir. El automóvil no dejó de avanzar hasta que el cielo comenzó a oscurecer.
Vernon conducía con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Petunia permanecía en silencio, mirando por la ventana como si esperara ver aparecer algo en cualquier momento. Dudley protestaba cada pocos minutos porque tenía hambre, porque estaba cansado o porque quería volver a casa. Harry era el único que no hablaba. Había descubierto que, cuando las personas entraban en pánico, hablaban más de la cuenta. Solo había que esperar. «Esto es ridículo», Vernon, murmuró Petunia al cabo de un rato. «¿Ridículo? ¿Ridículo? Esas malditas cartas no se encontraron incluso después de cambiar de dirección». Harry desvió la vista hacia el espejo retrovisor. Vernon respiraba con dificultad. El miedo empezaba a transformarse en desesperación. «No pueden seguir enviándolas para siempre. No conoces a esa gente». Aquellas 3 palabras captaron toda la atención de Harry. Esa gente. No había dicho, esa persona. Había dicho, esa gente. Eso significaba que no se trataba de un individuo, sino de un grupo. Harry archivó el dato en su memoria. La conversación terminó allí. Ninguno de los 2 adultos volvió a hablar. Cuando finalmente se detuvieron, Harry descubrió que estaban frente a un pequeño hotel junto al mar. Era antiguo, con pintura descascarada y ventanas que parecían no haberse limpiado en años. Pasaron allí la noche. Harry no durmió demasiado. Se sentó junto a la ventana de la habitación mientras observaba las olas romper contra las rocas. Siempre que debía resolver un problema empezaba por hacerse una pregunta sencilla. ¿Qué sé con certeza? Sabía que los Dursley ocultaban algo. Sabía que alguien insistía en comunicarse con él. Sabía que ese alguien era lo bastante persistente como para enviar cientos de cartas. Y sabía que el nombre de Dumbledore provocaba miedo. No era suficiente, pero era un comienzo. A la mañana siguiente Vernon compró un periódico mientras desayunaban. Harry fingía leer una revista olvidada sobre una mesa cercana cuando escuchó la exclamación de su tío. «No puede ser». Petunia levantó la cabeza. «¿Qué ocurre?» «Nada». Había respondido demasiado deprisa. Harry observó cómo Vernon doblaba el periódico de forma apresurada, ocultando una página. Durante el resto del desayuno, Vernon mantuvo el periódico siempre bajo el brazo. Harry no intentó quitárselo. No hacía falta, esperaría. Las oportunidades siempre aparecían. Y apareció aquella misma tarde. Mientras Vernon discutía con el dueño del hotel y Petunia intentaba calmar a Dudley, el periódico quedó olvidado sobre una silla. Harry lo tomó con naturalidad. No buscó noticias deportivas, ni política. Buscó aquello que Vernon había escondido. Lo encontró enseguida. No era una noticia, era una pequeña fotografía. En ella aparecía un hombre anciano de larga barba blanca, con unos extraños lentes de media luna. Debajo solo había una frase: Albus Dumbledore participa en un importante encuentro académico. Harry estudió el rostro del anciano. Parecía amable, demasiado amable. Harry había aprendido que las apariencias rara vez eran suficientes para conocer a una persona. Volvió a dejar el periódico exactamente en el mismo lugar y con el mismo doblez. Cuando Vernon regresó, no sospechó nada. Aquello confirmó otra de las reglas de Harry. Las personas veían aquello que esperaban ver, no aquello que realmente ocurría. Al anochecer volvieron al automóvil. Esta vez condujeron durante horas. La carretera se hacía cada vez más estrecha. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza. El viento sacudía el vehículo. Harry comenzó a sospechar que Vernon ya no conducía hacia un destino concreto, solo huía. Finalmente llegaron a un pequeño embarcadero. Un anciano malhumorado los esperaba junto a un bote. Vernon le entregó dinero sin decir una palabra. Minutos después navegaban entre las olas. El mar estaba embravecido. Dudley lloraba. Petunia abrazaba su bolso con desesperación. Harry observaba el horizonte. No era la tormenta lo que llamaba su atención. Era Vernon. Nunca dejaba de mirar hacia atrás, como si esperara encontrar a alguien siguiéndolos incluso en medio del océano. Cuando alcanzaron una pequeña roca donde apenas se levantaba una vieja cabaña de madera, Harry comprendió que aquello no era un simple viaje, era un escondite. La puerta crujió al abrirse. Dentro apenas había una mesa, una chimenea apagada y 4 camas deterioradas. El viento silbaba entre las grietas de las paredes. «Aquí nadie nos encontrará», dijo Vernon, intentando convencerse más a sí mismo que a los demás. Harry recorrió la habitación con la mirada. No respondió. Las personas que afirmaban tener el control solían ser las que más lo estaban perdiendo. Mientras Dudley protestaba porque no había televisión y Petunia intentaba encender una lámpara, Harry se acercó a la única ventana. Desde allí solo podía verse el mar oscuro. Era un lugar aislado, perfecto para desaparecer.
o para ser encontrado por alguien decidido. Aquella noche el viento rugía con tanta fuerza que parecía querer arrancar el techo. Harry permanecía despierto escuchando cada sonido de la cabaña. Las tablas crujían, las ventanas temblaban, la lluvia golpeaba los cristales. Entonces ocurrió. 3 golpes secos resonaron en la puerta. No fueron fuertes, pero tampoco dudosos. Alguien sabía exactamente dónde estaban. Vernon se incorporó de un salto. Petunia soltó un pequeño grito. Dudley se escondió bajo las mantas. Harry permaneció inmóvil. Escuchó un segundo grupo de golpes, más fuertes, más seguros. Después, una voz grave atravesó la tormenta. Harry Potter, sé que estás ahí. Harry sintió que algo dentro de él cambiaba. Toda su vida había vivido rodeado de preguntas, y tenía la impresión de que, al otro lado de aquella puerta, esperaba la primera respuesta. Capítulo 2. El guardián de las llaves. Los golpes volvieron a escucharse, esta vez con más fuerza. La vieja cabaña se estremeció y el polvo cayó del techo. Vernon dio un paso atrás casi por instinto, mientras Petunia abrazaba a Dudley, que lloraba sin comprender qué ocurría. Harry no apartó la vista de la puerta. No sentía miedo, sentía curiosidad. Había pasado toda su vida esperando una respuesta sin saber exactamente cuál era la pregunta, y por primera vez tenía la sensación de que ambas estaban a punto de encontrarse. «No abriré», gritó Vernon con una voz que sonó mucho menos firme de lo que pretendía. Un silencio breve siguió a sus palabras. Entonces se escuchó una risa grave al otro lado de la puerta. «Eso ya lo veremos». El siguiente golpe no fue un golpe, fue un estruendo. La puerta salió despedida hacia el interior de la cabaña y cayó sobre el suelo levantando una nube de polvo. La lluvia y el viento entraron con violencia, apagando la lámpara de aceite durante unos segundos. En el marco apareció un hombre gigantesco. Su cabello y su barba, largos y enmarañados, estaban empapados por la tormenta. Llevaba un enorme abrigo marrón y una linterna colgando del cinturón. Sus ojos negros recorrieron la habitación hasta detenerse en Harry. Su expresión cambió por completo. La dureza desapareció y fue reemplazada por una sonrisa cálida. «Así que tú eres Harry Potter». Harry no respondió de inmediato. Observó. Las manos del desconocido eran enormes, pero no estaban cerradas en puños. Su respiración era tranquila. No parecía preparado para pelear. Miró sus botas cubiertas de barro. Había recorrido una larga distancia para llegar hasta allí. Después observó sus ojos. No encontró odio, ni desprecio, solo una especie de alivio. El gigante volvió a hablar. «Feliz cumpleaños, Harry». Harry inclinó apenas la cabeza. «Gracias». El hombre sonrió todavía más. Parecía sorprendido por la calma del niño. «¿No vas a preguntar quién soy?» Harry sostuvo su mirada durante unos segundos. Lo habría hecho después de que terminara de observarlo. El gigante parpadeó. «¿Observarme?» «Sí, hubiera sido una pérdida de tiempo hacer preguntas antes de intentar entender quién es usted». Durante unos segundos nadie dijo nada. Incluso Vernon parecía demasiado desconcertado para intervenir. Finalmente el desconocido soltó una carcajada. «Por Merlín, eres mucho más parecido a tu padre de lo que imaginaba, aunque con esos ojos de tu madre». Harry registró mentalmente 2 nombres. «Padre, madre». No dijo nada. Quería escuchar más. El gigante dejó una enorme mochila sobre la mesa y comenzó a sacar distintos objetos. Pan, queso, salchichas, una tetera. Como si romper la puerta de una cabaña fuera lo más normal del mundo. Mientras preparaba fuego en la chimenea, habló sin mirar a nadie. «Mi nombre es Rubeus Hagrid. Soy el guardián de las llaves y los terrenos de Hogwarts». Hogwarts era el mismo nombre que aparecía en el sello de la carta. Harry sintió que una pieza encontraba por fin su lugar. «Entonces usted envió las cartas». Hagrid levantó un dedo. «Bueno, técnicamente no. Solo debía asegurarme de que las recibieras». Harry notó la diferencia. No dijo, «yo las envié». Dijo, «debía asegurarme». Eso significaba que alguien le había dado la orden. ¿Quién se lo pidió? Hagrid sonrió mientras colocaba una tetera sobre el fuego. «El profesor Dumbledore». «Claro, otra vez ese nombre». Harry guardó silencio. Hagrid esperaba alguna reacción. No la obtuvo. Eso llamó su atención. La mayoría de los niños habría preguntado quién era Dumbledore. Harry simplemente lo registró. Vernon recuperó finalmente el valor. «No irá a ninguna parte con usted». Hagrid se giró lentamente. Su sonrisa desapareció. «Ah, no, ese chico se queda con nosotros». Harry observó a su tío. Era la primera vez que Vernon afirmaba querer que permaneciera con ellos. No sonaba sincero, sonaba desesperado. Eso era muy diferente. Hagrid respiró hondo antes de hablar.
Has tenido 11 años para decirle la verdad. Vernon apretó los dientes. No necesitas saber nada. Harry intervino antes de que la discusión continuara. ¿La verdad sobre qué? Los dos adultos lo miraron al mismo tiempo. Ninguno respondió. Harry esperó. El silencio, en ocasiones, era la mejor herramienta para obligar a alguien a hablar. Funcionó. Hagrid suspiró. ¿Sobre quién eres? Harry negó suavemente con la cabeza. No. Hagrid frunció el ceño. No, sé quién soy. Harry Potter. Tengo 11 años. Vivo con mis tíos. Eso no parece ser lo que usted quiere decir. Así que reformularé la pregunta. ¿Quién creen ustedes que soy? Hagrid quedó completamente inmóvil. Vernon bajó la vista. Petunia dejó escapar un suspiro tembloroso. Durante unos instantes, el único sonido fue el de la lluvia golpeando el techo de la cabaña. Hagrid observó al niño con una mezcla de sorpresa y tristeza. En ese momento comprendió que el Harry que tenía delante no era el niño despreocupado que había imaginado encontrar. Era un niño que había aprendido a sobrevivir haciendo preguntas que pocos adultos sabían responder. Hagrid permaneció en silencio durante varios segundos. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de reflexión. Había recorrido un largo camino convencido de que encontraría a un niño confundido, lleno de preguntas sencillas. En cambio, tenía frente a él a alguien que observaba cada palabra antes de responder. Aquello le recordaba mucho más a ciertos miembros de antiguas familias mágicas que al pequeño James Potter, cuya impulsividad era conocida por todos. Creo que será mejor que nos sentemos, dijo finalmente. Harry tomó una silla sin apartar la vista del gigante. Vernon permaneció de pie, como si sentarse significara aceptar la conversación. Petunia seguía abrazando a Dudley, que ya se había quedado dormido. Hagrid apoyó ambas manos sobre la mesa. Harry, eres un mago. Harry no abrió los ojos con sorpresa ni dejó escapar una exclamación. Simplemente sostuvo la mirada de Hagrid unos instantes antes de responder. Eso explicaría varias cosas. Ahora fue Hagrid quien parpadeó. ¿Varias cosas? Desde pequeño ocurren accidentes. Cosas que no deberían pasar. A veces aparecen sin que yo las provoque. Otras veces suceden cuando alguien intenta hacerme daño. Recordó el día en que apareció en el tejado de la escuela después de huir de Dudley, el cabello que volvía a crecer de la noche a la mañana tras un corte forzado de Petunia y otros sucesos que nunca había logrado explicar. Siempre pensé que había algo extraño en mí, continuó, pero no tenía pruebas suficientes para llegar a una conclusión. Hagrid soltó una pequeña risa. Pues ya las tienes. Eres un mago. Y no cualquier mago. Harry apoyó los codos sobre la mesa. ¿Por qué no cualquier mago? La pregunta hizo que Hagrid dudara. Sabía que debía contarle muchas cosas, pero también recordaba las palabras de Dumbledore, explíquela lo necesario. Nunca se había preguntado qué significaba exactamente lo necesario. Porque tus padres también no eran. Harry sintió un ligero nudo en el pecho. No era tristeza, era una emoción distinta. Toda su vida había escuchado que sus padres habían muerto en un accidente de tráfico. Nunca le había convencido esa historia, pero tampoco había tenido otra explicación. ¿Cómo murieron realmente? Petunia cerró los ojos. Vernon golpeó la mesa con la palma. No tienes por qué responder. Harry giró lentamente la cabeza hacia su tío. Durante 11 años me han mentido. Ninguno de los dos respondió. Eso era suficiente. Harry volvió a mirar a Hagrid. Continúe. El gigante respiró hondo. Tus padres fueron asesinados por un mago oscuro muy poderoso llamado Lord Voldemort. El nombre quedó suspendido en el aire. Petunia tembló. Vernon murmuró algo entre dientes. Harry observó sus reacciones antes de formular otra pregunta. ¿Y yo sobreviví? Sí. ¿Cómo? Hagrid abrió la boca, pero volvió a cerrarla. La verdad era que nadie lo sabía con certeza. Nadie lo entiende del todo. Harry bajó la mirada unos segundos. Nadie lo entiende. Era una respuesta honesta, mucho más honesta que inventar una explicación. Eso hizo que confiara un poco más en Hagrid, solo un poco. Entonces, hay muchas cosas que todavía desconocen. Hagrid asintió. Sí. Harry hizo una pausa antes de continuar. Eso significa que existen hechos y existen teorías. Quisiera que, cuando hable conmigo, me diga cuáles son cuáles. Hagrid lo miró desconcertado. ¿Cómo dices? Si algo está demostrado, dígame que es un hecho. Si es una suposición, dígame que es una teoría. No quiero confundir una cosa con la otra. El guardabosques no pudo evitar sonreír. Jamás un niño me había pedido algo así. Prefiero entender la verdad antes que una historia bonita. Aquellas palabras hicieron que Hagrid sintiera una extraña punzada de culpa. Pensó en Dumbledore.
Pensó en todas las decisiones tomadas durante los últimos 10 años, pensó en el niño que tenía delante, y, por primera vez, se preguntó si realmente había sido buena idea mantenerlo completamente alejado del mundo mágico. Mientras tanto, Harry seguía analizando. Cada vez que mencionaba a Dumbledore, Hagrid hablaba con enorme respeto. Cada vez que hablaba de sus padres, lo hacía con afecto. Pero cuando llegaban las preguntas difíciles, dudaba, no porque quisiera mentir, sino porque parecía no conocer todas las respuestas. Eso significaba que Hagrid tampoco era quien movía las piezas. Simplemente era una de ellas. Harry no lo juzgó por ello. Todos respondían ante alguien. La verdadera cuestión era descubrir quién estaba al final de la cadena. Hagrid metió la mano en el bolsillo de su enorme abrigo y sacó un sobre de pergamino, perfectamente sellado con un escudo que Harry ya conocía. Un león, una serpiente, un águila y un tejón rodeaban una gran letra H. Lo colocó sobre la mesa. Esta vez creo que sí podrás leerla. Harry tomó el sobre con cuidado. Pasó el dedo por el sello de cera antes de romperlo. Leyó cada línea lentamente. No se detuvo en la lista de libros, ni en el uniforme, ni en las clases. Solo hubo una palabra que captó toda su atención. Hogwarts. Aquel lugar existía. No era un nombre inventado. Era una escuela que había estado esperándolo durante años. Harry levantó la vista. ¿Por qué esperaron hasta que cumpliera 11 años? Hagrid sonrió. Porque esa es la edad a la que todos los jóvenes magos empiezan sus estudios. Harry asintió. Era una respuesta lógica. Y, por ahora, le bastaba. Harry continuó leyendo la carta de Hogwarts con una atención que sorprendió incluso a Hagrid. No parecía un niño descubriendo por primera vez un mundo completamente nuevo, parecía alguien revisando un documento importante antes de tomar una decisión. Sus ojos recorrían cada línea, cada instrucción y cada detalle. No quería emocionarse demasiado pronto. Durante toda su vida había aprendido que las cosas que parecían demasiado buenas podían esconder una condición. La carta hablaba de clases de magia, materiales escolares y normas del colegio. Mencionaba asignaturas que parecían imposibles para alguien que había vivido en un mundo completamente normal, transformaciones, encantamientos, pociones, defensa contra las artes oscuras. Para cualquier otro niño habría parecido un sueño. Para Harry era una puerta, pero una puerta que alguien había mantenido cerrada durante 11 años. ¿Hogwarts es una escuela solamente para magos?, preguntó. Hagrid asintió. Sí, allí aprenderás todo lo que necesitas saber. ¿Todos los alumnos vienen de familias mágicas? Hagrid negó con la cabeza. No, hay algunos que nacen en familias no mágicas. Personas como tú, aunque claro, tú no eres exactamente como ellos. Harry levantó la mirada. ¿Por qué? Hagrid sonrió con orgullo. Porque eres Harry Potter. Harry no pareció impresionado. Ese nombre parece causar muchas reacciones. Hagrid se quedó quieto. ¿Qué quieres decir? Cuando lo mencionan, las personas cambian. Algunos sienten admiración, otros miedo, otros parecen esperar algo de mí. Harry dejó la carta sobre la mesa. Quiero saber por qué. Hagrid bajó la mirada. No era una pregunta sencilla. Porque hiciste algo que nadie más pudo hacer. Sobrevivía Voldemort. Hagrid asintió lentamente. Harry notó que el nombre seguía provocando tensión en todos los adultos. ¿Y por eso soy importante? Sí. Harry permaneció callado. Durante unos segundos, Hagrid pensó que el niño estaba procesando la información. Pero la verdad era que Harry estaba llegando a una conclusión diferente. Ser importante era peligroso. Las personas importantes atraían atención, y la atención podía ser utilizada por otros. Su tío Vernon había demostrado algo durante años. Si alguien tenía poder sobre tu vida, intentaría usarlo. Harry no sabía todavía quién era Dumbledore. No sabía si era un aliado o alguien con sus propios planes. Pero sí sabía una cosa, no permitiría que nadie volviera a decidir todo por él. Quiero ir a Hogwarts, dijo finalmente. Hagrid sonrió ampliamente. Sabía que querrías. Harry levantó una ceja. No estaba seguro. La sonrisa de Hagrid se redujo un poco. No tenía suficiente información. El gigante soltó una carcajada. Tienes una forma muy rara de pensar, muchacho. Me ha funcionado hasta ahora. Y esa era la verdad. Harry no había sobrevivido porque fuera más fuerte que los demás. Había sobrevivido porque había aprendido a observar, esperar y adaptarse. Hagrid empezó a recoger sus cosas. Tenemos que ir a comprar tus materiales. El primer viaje al Callejón Diagon siempre es algo especial. Harry guardó la carta cuidadosamente dentro de su mochila. Antes de salir, miró por última vez la pequeña cabaña.
Había llegado allí como un niño que no sabía nada sobre su pasado. Iba a salir como alguien que por fin tenía una respuesta, pero también con muchas más preguntas. Cuando abrió la puerta, vio a Vernon de pie en la entrada. El hombre parecía furioso. No irás. Harry lo observó. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de obedecer inmediatamente, no porque fuera rebelde, sino porque ahora tenía información. Y la información cambiaba las reglas. ¿Por qué no? Vernon abrió la boca. Nada salió, porque por primera vez Harry no era el niño que aceptaba órdenes sin entenderlas. Era alguien que exigía razones. ¿Por qué? Porque ese mundo es peligroso. Harry estudió su rostro. Aquella respuesta era diferente. No era odio, era miedo. Y el miedo de Vernon no parecía estar dirigido hacia los magos. Parecía dirigido hacia lo que ellos podían revelar. Harry miró a Hagrid. Después volvió a mirar a su tío. ¿Usted sabía que ellos existían desde el principio? El silencio fue suficiente. Harry cerró los ojos durante un instante. Otra pieza encajaba. Los Dursley no habían descubierto la magia hoy. Habían conocido ese mundo desde antes de que él naciera. Habían decidido ocultárselo. Hagrid observó la expresión del niño y comprendió algo importante. Harry no estaba enfadado porque fuera un mago. Estaba enfadado porque le habían quitado la posibilidad de elegir. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Finalmente, Harry tomó su mochila. Me voy. Vernon lo miró como si nunca hubiera esperado escuchar esas palabras. Eres un ingrato. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Harry se detuvo junto a la puerta. Durante años había esperado sentir algo al escuchar esas palabras. Culpa, tristeza, necesidad de aprobación. Pero no sintió nada de eso, solo claridad. Durante 11 años me dieron un lugar donde dormir y comida para sobrevivir. Lo agradezco. Hizo una pausa, pero nunca me dieron una vida. Y salió de la cabaña. Hagrid caminó a su lado bajo la lluvia. No dijo nada. No era necesario. Porque en aquel momento, por primera vez desde que era un bebé, Harry Potter estaba alejándose de la única vida que había conocido. Y sin saberlo todavía, estaba dando el primer paso hacia un mundo donde su apellido no solo sería una historia, sería un poder, un legado, y una responsabilidad que algún día tendría que aprender a cargar. Espero que le haya gustado el video. Bye.